Bueno, seguimos con el curso de S10. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la exportación. Bueno, la exportación permite independizar uno o un grupo de presupuestos de la base de datos actual, en este caso de la base de datos que hemos aperturado S10, ¿no? O con la cual nosotros estemos trabajando. Entonces, pueden ver acá nuestra base de datos es S10, ¿no? Entonces, nos va a permitir independizar uno o un grupo de presupuestos, ¿no? De la base de datos actual, con el fin de trasladarlo a otra computadora, ¿no? Entonces, yo puedo trasladar solamente este subpresupuesto o esto, cualquiera de ellas, pero solo uno, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, quisiera enviar, ¿no?, correo, ¿no?, pero no hay. Entonces, para yo llevar esta información, pero solo del presupuesto que yo quiero, a otra computadora, voy a utilizar esta opción de exportación. Esa opción la podemos encontrar en transportabilidad. Acá, ustedes están viendo, parte baja, acá transportabilidad. Podemos hacer clic en esta parte y acá tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos exportar presupuestos, tenemos importar presupuestos, importar datos 2, ¿no? Entonces, actualmente vamos a usar solo estos, ¿no? Por este tema vamos a exportar presupuestos, ¿no? Esta opción me permite exportar a mí para llevar a otra computadora, pero de un solo presupuesto o de varios presupuestos las que una puede querer, ¿no? Entonces, esta opción me permite realizar ese tipo de exportación, que obviamente después de realizar la exportación hay que hacerle también mantenimiento de esa base de datos para que la información sea adecuada, la información no se altere, ¿no? Entonces, eso también es importante. Pues empecemos. Hacemos clic en exportar presupuesto. Exportación de presupuestos. Dice, este asistente le ayuda a exportar uno o más presupuestos. Con este asistente podrá, dice, seleccionar uno o más presupuestos, lo que yo les mencioné, ¿no? Uno o más presupuestos. Seleccionar recursos, ¿no? Vamos a seleccionar los recursos, las partidas y los títulos a exportar, ¿no? Asignar el nombre de la base de datos de exportación. Vamos a asignar un nombre, ¿no?, de la base de datos de exportación. Después de darle una lectura a esta parte, vamos a dar clic en siguiente. ¿Cuáles son los presupuestos a exportar? Ahorita no se olviden que me encuentro en la base de datos del S10, ¿no? Entonces, igual ustedes han venido trabajando en la base de datos de S10. Y este es mi laptop, ¿no? El servidor laptop 2NP 5AR HM. Mi base de datos es el S10. Tú puedes haber estado trabajando en otra base de datos normal, ¿no? Puedes en este caso exportar igual la información a otra base de datos, ¿no? Luego voy a hacer clic en esta parte de selección y voy a seleccionar el presupuesto que yo quiero exportar, obvio en esta base de datos del S10, ¿no? Entonces, en esta base de datos tengo estos presupuestos que son vivienda unifamiliar, obras viales, habilitaciones, bueno, no hay, ¿no? Obras eléctricas tampoco, estudios tampoco. Entonces, lo único que tenemos son estas edificaciones, vivienda unifamiliar, ¿no? Entonces, yo puedo seleccionar cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, acá hay una opción de seleccionar de un grupo de registros, ¿no? Hacemos clic, vivienda unifamiliar, línea base y vivienda unifamiliar, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar, ustedes están viendo acá, ¿no? Al hacer clic en esta parte se viene acá, ¿no? Y he seleccionado dos. Obvio, si quiero deseleccionar hago un clic acá y va a retornar en esta parte, ¿no? Igual, mira, hacemos, tal vez yo quiero solo línea base y deselecciono. Ya se deseleccionó. Entonces, yo voy a exportar solo el presupuesto de vivienda unifamiliar. Hacemos clic, seleccionar grupo de registro y retornar. Listo. Entonces, ponemos siguiente. En esta parte me está indicando, ¿no? Ustedes pueden ver, dice seleccione si desea exportar todos los recursos, todas las partidas y todos los títulos o solo los utilizados en el presupuesto, dice. Entonces, yo puedo exportar todos los recursos, ¿no? Todas las partidas, en este caso de mi S10, ¿no? Todos los títulos y subtítulos, ¿no? Entonces, que yo he generado en mi S10 en la base de datos S10, ¿no? O en la base de datos donde ustedes han trabajado o están trabajando. Entonces, o solo los utilizados en el presupuesto, ¿no? O puedo hacer clic en esta parte, ¿no? Y solamente voy a exportar, en este caso, los títulos, las partidas y los recursos netamente del presupuesto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre todos y solo los utilizados, ¿no? Todos
todo lo que es la base de datos, ¿no? Del S10, voy a exportar a otra PC, ¿no? O solo las utilizadas. Entonces, solo las utilizadas son los recursos, partidas y títulos y subtítulos que yo he creado, en este caso en mi presupuesto, ¿no? Eso es la diferencia en esta parte. Por ahora lo dejamos en todos. Ojo, si tú pones en esta parte o marcas acá y acá, la información va a ser más tratable o va a ser menos pesado, ¿no? A comparación de esta, ¿no? Y es, ¿por qué? Porque todas está pues toda la información que tiene el S10, ¿no? Y acá obviamente está solo la información generada. Hacemos clic en siguiente. Dice nombre de base de datos del destino. ¿Cuál es el nombre de base de datos donde se exportará sus datos? Acá vamos a ponerlo exportación 1. Ya está. Ojo, en lo posible no pongan tildes, no pongan espacios o guiones o comas, ¿no? Traten de que las letras sean juntas, ¿no? Porque puede haber algunos errores en el S10, ¿no? Entonces lo recomendable es que no pongan tildes, que no pongan un espacio en las letras, ¿no? O en los números. Entonces vamos a exportar. Dice completar el asistente de exportación, a especificar la información necesaria para exportación de sus presupuestos o presupuesto, revise el resumen antes y haga clic en exportar para ejecutarlo. Dicen. El presupuesto va a ser vivienda unifamiliar, acá usted está viendo, ¿no? Vivienda unifamiliar, línea base, y vamos a exportar todos los recursos, todas las partidas, todos los títulos, ¿no? Y la base de datos nueva que estoy creando es exportación 1, ¿no? Entonces exportación 1, esa es la base de datos que yo voy a generar. Entonces lo que ha pasado acá es lo siguiente, ¿no? Lo que va a suceder es, acá tengo por ejemplo mi base de datos del S10, ¿no? Entonces yo estoy creando otra base de datos, ¿no? Esta va a ser S10, ¿ya? Y esta base de datos de acá es la base de datos exportación 1, ¿no? Entonces de esta base de datos estoy sacando un presupuesto, solo estoy sacando un presupuesto, ¿ya? Este presupuesto lo estoy llevando a esta base de datos, ¿no? A export 1. Entonces y acá obviamente hay más obviamente hay más presupuestos en esa parte, ¿no? Entonces estos presupuestos son las que se quedan, ¿no? Presupuesto, subpresupuesto se van quedando, ¿no? Las de color anaranjado, ¿no? Entonces solo estoy exportando las de color azul. Entonces espero que se entienda mejor esto. Y acá vendría pues, ¿no?, el presupuesto P1. Exportamos. Ahí está creando una base de datos con el nombre de exportación 1. Acá también nos menciona, dice Microsoft SQL Server S10 y Microsoft SQL Server exportación 1, ¿no? Entonces de S10 a exportación 1, al base de datos exportación 1. Ahí la figura también nos muestra qué es lo que está pasando. El proceso de exportación terminó correctamente. Aceptamos. Y obviamente acá seguimos en la base de datos del S10, ¿no? Vamos a ver, vamos a cerrar y vamos a intentar abrir esa base de datos. Para intentar abrir me voy a detalles y busco, ¿no?, exportación 1. Acá está. Aceptamos. Y he abierto esa base de datos, ¿no? Si bien solamente acá ven ustedes vivienda unifamiliar, solo el único presupuesto, ¿no? En datos generales, el único, ¿no? El único que he exportado, ¿no? Igual, por ejemplo, hoja de presupuesto, solo el presupuesto sale de 1, ¿no? Ustedes están viendo acá este cambio. Ojo, solo aparece el exportado. ¿Y en qué base de datos estoy? Acá pueden ver ustedes, estoy en la base de datos exportación 1, esa base de datos que yo he creado. Puedo trabajarlo acá, pero lo correcto es que yo le haga un mantenimiento, ¿no? Entonces podemos cerrar. También podemos ver esta información, esta base de datos, cómo se ha creado en el backup, ¿no? Nos vamos a presupuestos, hacemos anticlic, ojo, anticlic, y ponemos abrir la ubicación del archivo. Entonces nos vamos a backup. En esta parte de backup buscamos
la exportación que se ha generado, ¿no? Acá está exportación 1 S2Q, ¿no? Este es un archivo, ojo, ya. Acá tengo, si ustedes ven, dos tipos de archivo, ¿no? No sé si logran ver. Tenemos dos tipos de archivo. Un archivo que dice S2Q 2K y model, por ejemplo, 2, simplemente archivo. Yo quiero generar este tipo de archivo, que es la más correcta, ¿no? Para transportabilidad, para poder transportar, y no como esta, ¿no? Que tenga S2K, ¿no? Entonces, para yo transportar, debe estar el archivo de este modo, ¿no? Solo archivo, sin S2K. Entonces, a este archivo de exportación, yo voy a generarle esa copia de seguridad para que sea más exportable o portable, ¿no? Entonces, hagamos esa operación. Nos vamos nuevamente a nuestro S10. Podemos abrir exportación y aceptar, y se abrió. Nos vamos a la opción de utilitarios. Entonces nos vamos a hacer un mantenimiento de base de datos, para lo cual nos vamos a esta opción, ¿no? Mantenimiento de base de datos. Hacemos clic y dice mantenimiento de base de datos. Este asistente le ayudará a realizar mantenimiento de su base de datos. Con este asistente podrá crear una copia de seguridad. Lo que yo quiero es crear una copia de seguridad, y también puedo restaurar datos, ¿no? Compactar y eliminar datos. Lo que yo voy a hacer es una copia de seguridad, y en esta parte voy a poner copia de seguridad de base de datos. También puedo eliminar base de datos, ¿no? Recuperar base de datos, compactar base de datos, restaurar base de datos, etc. Nosotros en esta oportunidad vamos a hacer una copia de seguridad de base de datos. ¿Qué base de datos? Exportación 1. ¿Está bien? Nombre de la copia de seguridad. Igual va a ser exportación. Exportación 2, ¿no? Entonces acá tengo dos opciones, ¿no? Estándar formato SQL Server o compactado formato S10. Acá, si yo pongo acá, se va a guardar en una carpeta distinta, ¿no? Y si yo pongo acá, se va a guardar en la carpeta donde he visto todos mis presupuestos o todo mi trabajo que estoy realizando. Para lo cual, podemos ver, nos vamos a disco C. Hace rato me fui también al disco C en S10, ¿no? Acá, backup. El backup me dice, esta opción, la información lo va a mandar acá en el backup, ¿no? S10 backup. Pero en backup S10 va a enviar siempre y cuando yo hago clic en esta parte, ¿no? Entonces esa es la única gran diferencia, ¿no? Siguiente. Copia de seguridad de estándar, dice exportación 1, copia de destino, exportación 1, 2. Copiar. La copia de estándar terminó correctamente, ¿no? Listo. Hemos hecho entonces esa exportación de manera adecuada. Ese archivo que se genera con este mantenimiento, eso sí yo lo puedo llevar con USB de manera portable, ¿no? Más adecuada. No podemos ir en esta parte en abrir ubicación del archivo, o como hace rato hice, nos vamos a este equipo y nos vamos a Windows o disco C y nos vamos a S10 2000 y nos vamos al backup, ¿no? Entonces acá puede aparecer exportación 1.2, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que mi exportación 1 yo lo he hecho una copia de seguridad con el nombre exportación 1.2, y si se dan cuenta en el tipo de archivo, acá solamente me sale archivo, ¿no? A diferencia de este archivo que es S2Q, ¿no? Entonces esa es una de las grandes diferencias. Yo en realidad puedo exportar también esta, ¿no? Puedo copiarme también esta información, ¿no? Se puede realizar esa copia, pero esa copia no es lo adecuado, ¿no? Voy a poder abrirlo en otro S10, sí, pero va a tener fallas, ¿no? Mi presupuesto. Lo más correcto es esta, ¿no? En color azul. Trasladarlo de ese modo, ¿no? De color azul, que diga solo archivo. Por eso yo le he hecho una copia de seguridad. Entonces esto sí, yo puedo control C y yo lo puedo llevar, por ejemplo, a una carpeta, suponiendo que este es mi USB, no, a ver, impresiones, este es mi USB, y lo pongo pegar, ¿no? Ya está, lo llevo a mi USB y lo puedo abrir en otra PC de otra laptop, ¿no? Laptop o computadora, dependiendo. Entonces puedo hacer ese tratamiento, ¿no? Eso es la exportación. Ahora vamos a ver cómo funciona la importación. Bueno, para realizar la importación, lo que hace la importación es lo siguiente. Yo tengo una base de datos, ¿no? Por ejemplo, exportación 1, y
tengo otra base de datos, por ejemplo, que sea S10, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a abrir mi base de datos, exportación 1, ¿ya? Y voy a realizar la importación, que quiere decir importar, traer, ¿no? ¿Qué cosa voy a traer? Un presupuesto, ¿no? A ver, suponiendo este presupuesto, ¿ya? O varios presupuestos. Yo de acá voy a traer esos presupuestos a mi base de datos de exportación 1, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer la importación, ¿no? Entonces, hagamos eso. Espero que se entienda. Me voy a transportabilidad y importación. Antes voy a cerrar, ¿no? Para abrir mi base de datos donde yo quiero importar la información, ¿no? A ver, exportación 1. Sí, está bien acá. Esa base de datos. Ponemos aceptar. Asistente de importación de presupuesto. Cancelamos y ponemos importación. Dice. Este utilitario inserta un presupuesto elaborado en otra base de datos a la base de datos que viene utilizando. Actualmente estoy utilizando, acá en la parte de abajo ustedes pueden ver la base de datos de exportación 1. Eso estoy utilizando. La que yo generé, ¿no? en lo que es en exportación. Ahora voy a importar. El asistente de importación les ayuda a realizar la importación de presupuestos de manera fácil y sencilla. Presiona el botón atrás en cualquier momento para cambiar la selección anterior. Bueno, el siguiente obviamente para iniciar la importación. Ponemos base de datos de importación. Si nosotros, por ejemplo, no sabemos cuál es el nombre de la base de datos de la cual queremos sacar la información, obviamente nos vamos al disco equipos y disco C y me voy a S10 2000 y en backup, ¿no? Por ejemplo, en backup acá tengo esta base de datos que es S10, esta base de datos ejemplo, residuos, ¿no? Modelo S10, esto no es una base de datos, es el portable, ¿no? Igual acá tengo esta base de datos, igual acá tengo esta base de datos, ¿no? Puedo poner lo que dice acá, ¿no? Claes, ¿no? Para lo cual puedo hacer esta opción, ¿no? Doble clic, ¿no? Y dejarlo. Y poner control C. Listo. Y acá copiamos, pegar. Y ponemos siguiente. Entonces vamos a seleccionar una o más presupuestos, dice. Ojo, si acá no me sale la opción es porque acá el nombre que yo estoy poniendo lo estoy poniendo mal, ¿no? Entonces si hago esta operación y sale error es porque acá el nombre está mal, ¿no? Entonces pongo seleccionar y acá me da las opciones del presupuesto de S10, ¿no? Suponiendo voy a exportar puentes. Entonces acá, como siempre, yo tengo varias opciones, ¿no? Doble clic y se va a esta parte baja, ¿no? Puedo escoger este presupuesto, este y este, ¿no? 3 presupuestos, ¿no? Y posteriormente hago clic en esta parte, ¿no? Entonces ustedes ya saben eso. Hago selección en esta parte y ya está, ¿no? Puedo seleccionar varias, los 3 si quiero, ¿no? Y puedo seleccionar grupo de registro y retornar, ¿no? Pero por cuestiones prácticas solo voy a utilizar puente carretera en minúscula, ¿no? Ya está, seleccionamos y tenemos nuestro puente de carretera, ¿no? Podemos verificar catálogos, ¿no? ¿Existen errores en los catálogos usados entre la base de datos? ¿Desea examinarlos? Bueno, vamos a poner no. O podemos examinarlos si queremos, ¿no? Si hay algún error. Siguiente. Acá me está diciendo, usted ha especificado satisfactoriamente la información necesaria para realizar la importación de presupuestos. Revise la información debajo y clic en importar para ejecutar. Ojo, la base de datos de donde se va a importar del presupuesto es S10. La base de datos de donde se va a importar es exportación 1, al que yo había creado con la exportación, ¿no? Presupuesto a importar es puente de carretera. Entonces, a ver, cancelamos, atrás, hay que cancelar para que ustedes vean y no digan que no se trasladó. Ahí están viendo, solamente existe vivienda unifamiliar, ya. Ahora nos vamos a transportabilidad, nos vamos a importar. Siguiente, acá ponemos S10, siguiente, seleccionamos nuestro puente en carretera, seleccionamos y ya está, ponemos siguiente y volvimos, ¿no? Luego ponemos importar. ¿Existen errores en los catálogos usados entre la base de datos? ¿Desea examinarlos? Pongo no. ¿Existen errores? ¿Desea ignorarlos? Sí. Y ya está. Y ha exportado a mi base de datos del S10. Usted está viendo
estoy exportando del S10 la información a la base de datos de exportación 1. Entonces eso es lo que está realizado, dicen. Verificando los catálogos de presupuestos, completar, importar los catálogos de presupuestos, completar, importar el presupuesto, puente carretera, completar, realizado. Nos vamos a la base de datos, aún no aparece, cerramos, abrimos nuevamente, nos vamos a detalles, exportación 1, aceptamos. Entonces acá tenemos puente de carretera, ustedes están viendo puente en carretera, ¿no? Entonces esto inclusive se ha ido a obras ganadas, ¿no? Supuestamente ya ganados, hay que enviarlo a escritorio nuevamente. Listo, ¿no? Vivienda unifamiliar, puente en carretera. Entonces usted está viendo que hemos realizado la importación del puente en carretera. Acá está zonales unitarios, etc. Entonces yo también puedo trabajar de este modo, llevar de una base de datos a otra base de datos con la herramienta de importación. Por esta vez nos quedamos aquí. La próxima vez vamos a ver otro tema de restauración de base de datos.